Que el Señor os bendiga. Qué bueno es estar aquí. Que por lo menos lo que a mí me ocurre, me rodea un perfume tan agradable cada vez que llegamos los viernes, porque sé que es un momento donde voy a estar con mi Salvador y con mi Señor en medio de su pueblo. Y se convierten los viernes para mí en un momento tan precioso, en una tarde tan preciosa, tan llena de contenido, tan llena de vida. Por eso yo digo, qué bueno es estar aquí. Para mí es bueno estar aquí. Vamos a leer una palabra del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y versículos 31 y 32. Vamos a leer esto primero. Hemos empezado hablando de la verdad, de la palabra del Señor. Hemos ahora también hablado de la palabra del Señor. Yo te voy a hablar de la palabra del Señor. Yo quiero hablarte de la palabra que de verdad te hace libre. Y me gustaría que pusiera toda tu atención en lo que te voy a compartir. Porque te quiero llevar a tomar una decisión en esta noche. Una decisión de hoy para siempre. Vamos a Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Son unas palabras que conocemos muy bien del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Esto se lo dijo a los que habían creído en Él. Y sirven también para los que todavía no han creído en Él. Los que están en ese proceso de creer. Les dijo así, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Amén. Y yo he querido resaltar ahí la palabra permanecer, la palabra conocer y evidentemente la verdad os hará libres. Va a haber una imagen ahora. Bueno, cuando quieran, no sé quién. Ah, ahí está. No sé si alguno conocéis esa imagen. Cliff tiene que conocer esa imagen, ¿verdad? Vente por aquí, Cliff, a ver si conoces eso que está ahí en la pantalla. Es muy probable que tú conozcas qué es eso. Ah, sí, claro. Tienes que conocerlo, si no... Bueno, esa es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, 1776. Esa es la declaración que sirve a ese pueblo, a los Estados Unidos de Norteamérica, para iniciarlo y guiarlo en sus libertades más básicas. Es lo que firmaron y a partir de ahí comienza la guerra de independencia que vencen y consiguen quedar libres del Imperio Británico. Y ahí es donde firman las 13 colonias los delegados de las 13 colonias y firman esa declaración que es una carta de libertad. Podemos poner la siguiente imagen. Es una de las frases más famosas que probablemente los niños la aprendan en los colegios en Estados Unidos. Dice, es un extracto del preámbulo de esa declaración. Dice, sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que para garantizar esos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. ¡Qué frase más poderosa!
Ha marcado la vida de los estadounidenses siempre, la Declaración de la Independencia, la Carta de sus Libertades, la que le da inicio a la libertad como pueblo. Y luego escribirían y aprobarían su primera constitución, su ley suprema en 1787, que sería la primera constitución moderna del mundo. Esa sería la primera constitución moderna. Esas palabras de la Constitución, unidas a esa carta de Declaración de la Independencia, son su carta magna, sus palabras de las libertades. Impresionante, ¿verdad? Que hombres pudieran escribir eso. Pareciera que estuvieran inspirados, ¿no? Qué tremendo. Cada país libre tiene su constitución, su carta magna. Los españoles también tenemos nuestra constitución, nuestra carta de las libertades. Y cuando alguien entiende que una libertad, un derecho fundamental que se recoge en los primeros títulos, el título, como mínimo en el título 1, no sé si en el título 2 también, se recogen los derechos fundamentales de los españoles. Cuando alguien se siente violado en sus derechos fundamentales, puede acudir a pedir amparo al Tribunal Constitucional. Porque esa es nuestra carta de las libertades, la Constitución. Y nosotros, los que creemos en Jesucristo, también tenemos una declaración. También tenemos una palabra dada que nos hace libres y verdaderamente libres. Miren, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a ejercer nuestro derecho. Cuando una ley se entiende que no es constitucional, enseguida se presenta un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que esos hombres digan si lo que se está promulgando y va a dirigir el destino de los españoles es o no es constitucional. Nos amparamos enseguida ahí, a nuestra ley, a nuestra carta magna, a la Constitución. Yo me pregunto por qué a los creyentes les cuesta tanto trabajo ampararse a su carta magna, a la ley de las libertades, a la verdad. Y enseguida viene a ese hombre que es Jesucristo y le dice: ampárame conforme a tu palabra. Y si no es justo, que quede por encima tu palabra, como hacen con el Tribunal Constitucional. Si esta ley no es justa, no es constitucional, que la quiten de en medio. Y lo hacen. Bueno, tenemos aquí abogadas ejerciendo. Y se hace. ¿Y los cristianos lo hacemos? ¿Cuántas veces acudimos a pedir amparo al Rey de Reyes, al Juez Supremo, conforme a la verdad? Jesús es la palabra. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y el apóstol Juan escribió de Jesús que Él es la palabra de Dios hecha carne. Si hay una palabra es Él, si hay una verdad es Él. Hoy hablaba con un hermano y el problema de las iglesias es cuando las iglesias se creen que son la verdad. No, la verdad siempre será Jesucristo. Jesús es la palabra, Jesús es la verdad, Jesús es la carta magna de las libertades. Es la declaración suprema de las libertades. Jesús dijo: yo soy la vida. Y el apóstol Juan escribió de Jesús que en la palabra, en Jesús estaba la vida que ilumina a toda persona. Él es la palabra. La palabra en mayúscula. Él es la verdad, en mayúscula. Bueno, realmente Él es la ley. Se hizo carne y vivió la ley y no pecó. Y la palabra que Jesús da vida. Y esto es lo que quiero que le prestemos toda nuestra atención y que consigamos atesorar en nuestro corazón. Hay un poderoso contenido en la palabra de Dios para dar vida a lo que no la tiene. Escucha bien esto y acude a la palabra de Dios cuando la necesites. Hay un
poderosísimo contenido en la palabra de Dios para dar vida a lo que no la tiene, restaurando y liberando todo lo que fue sometido a esclavitud, degradación, daño y destrucción. La palabra tiene poder para levantar desde el daño, desde la esclavitud, desde la destrucción. La palabra, Jesucristo, la verdad. La palabra da vida. Aquella declaración de la independencia llevó a un pueblo a levantarse en guerra para ser libres. Aquella palabra les dio la libertad, les dio la vida, los impulsó a pelear por una causa justa. Y nosotros tenemos una palabra que da vida, a la que podemos recurrir para que nos levante de todo aquello que ha sido dañado, esclavizado, degradado, destruido. Podemos acudir a esa palabra. Esta es una de las razones por las que Jesús nos dice que comamos la palabra de Dios. En esa famosa frase suya de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Nos está invitando a comer la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que esa palabra produzca en nosotros un efecto fortalecedor y protector contra todo lo que venga a destruirnos. Vienen cosas para destruirnos. Vienen cosas para destruirnos. No hay que ser muy inteligente para esto, ¿no? El Señor Jesús te está diciendo, tienes que comer la palabra. Tienes que comer la palabra para fortalecerte y protegerte. No en vano, cuando Él está diciendo eso, ¿se lo está diciendo a quién? Se lo está diciendo al mismo Satanás, que vino para destruirlo. Le está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo te vas a proteger de lo que viene? ¿Cómo te vas a proteger de lo que viene? Por eso también Jesús nos dice que hagamos las cosas conforme a la palabra. Eso es lo que nos dice en Mateo 7, que dice, si quieren construir su vida de forma segura, construyanla obedeciendo la palabra. Es la única forma de construir nuestra vida de forma sólida, segura, ante los golpes que este mundo viene a darnos. Y este mundo da golpes. Golpes mortales. Por eso Jesús nos dice, coman la palabra, construyan con la palabra. La palabra de Dios tiene un propósito bien definido y es hacerte libre, protegerte de lo que quiere quitar tu libertad, llevándote esclavo y quitándote todos tus recursos hasta destruirte. Hay una obra contra tu vida, una obra que viene a robarte, matarte y destruirte. Y la única forma de mantenerte firme es con la palabra. Porque ese es el propósito. La verdad os hará libre. Ese es el propósito bien definido. ¿Cuántos esta mañana comieron la palabra? ¿O al mediodía almorzaron la palabra? ¿Cuántos? No me levante la mano. Porque entonces los que no me la levantan, yo voy a verlo desde aquí, que no leen la palabra y me voy a frustrar diciendo, ¿para qué sirve tanta predicar? No me levante la mano, simplemente es una meditación. ¿Comiste hoy la palabra? ¿Tomaste decisiones conforme a la palabra? Pero no se trata de una mera lectura, una lectura rápida, una lectura somera. No se trata de una lectura ocasional. Leo la palabra, pues a lo mejor el domingo, antes de que el pastor empiece a predicar, pues ahí procuro leer un poquito de la palabra, ¿no? Hoy domingo, ya que vengo al culto, voy a leer la palabra. No se trata de una mera lectura, no se trata de una lectura ocasional. Se trata, como nos dice Jesús ahí, de permanecer y de conocer. Y estas dos palabritas son muy importantes. Necesitamos la palabra. Y cada día necesitamos la palabra de Dios. Y cada día necesitamos disponer nuestra vida en manos del Espíritu Santo para meditar la palabra, creerla y obedecerla. Cada día.
cada día hay que ir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a leer y meditar. Ayúdame a creer. Y ayúdame a obedecer. Cada día. Porque se trata de permanecer y de conocer. No se trata de una lectura que la hago rápida y olvido. No, se trata de perseverar en leer y meditar la palabra. Se trata de decirle al Espíritu Santo que me enseñe lo que quiere decir la palabra. Y se trata de decirle al Espíritu Santo, fortaléceme para obedecer la palabra. Hay un llamamiento en Santiago a no ser oidores, sino hacedores de la palabra. Es necesario no resistir a la palabra de Dios y dejar que penetre y llegue a todo nuestro ser. Tiene que haber un ejercicio de humildad y de rendición a la palabra. Tienes que permitir que la palabra de Dios penetre en ti. No puedes seguir resistiéndola. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Y allí somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos cerrar nuestro corazón a la palabra, porque entonces vamos a vivir desprotegidos. Cualquier situación nos va a golpear, nos va a dañar, va a acabar con nuestros recursos, nos va a esclavizar. No podemos seguir cerrándonos a la palabra, no podemos seguir resistiendo la palabra. Tenemos que dejar que la palabra como espada penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser, y allí nos hable. Es allí en lo más íntimo. ¿Sabes qué sucede en lo más íntimo de tu ser? Es donde se cuece tu vida. Ahí es donde vas a tomar tus decisiones. Y ahí es donde tiene que permitir que llegue la palabra. Llega el momento de dejar de resistir a la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Está diseñada para penetrar, pero hay que dejarla que lo haga. Hay que dejar que la palabra sea la que trabaje con tus pensamientos. No tienes tú con tu pensamiento que moldear la palabra. Y no puedes dejar que el pensamiento de muchos también moldeen la palabra que tú tienes que creer. Yo tenía una conversación con un hermano muy interesante la conversación, porque él me decía, pero es que todos dicen tal cosa de parte de Dios. Y yo digo, pues todos están equivocados. Y él me insistía, pero es que todos dicen y todos dicen. Al final, ¿qué estamos ocurriendo? Que tu forma de pensar, unida a la forma de pensar del otro y del otro, moldean la palabra y te enseñan que eso es lo que dice Dios. Y no es así. Es la palabra la que te tiene que enseñar lo que dice Dios. Y tú no puedes permitir que nada ni nadie, ni tu pensamiento, ni el pensamiento del colectivo moldeen lo que dice la palabra de Dios. No puede seguir siendo así. No podemos seguir resistiendo la palabra. Todo lo contrario, la palabra está diseñada para penetrar y no ser resistida y ahí producir el efecto para el cual Dios la envía. Por eso luego, una vez que tú has permitido que la palabra entre en tu corazón, como nos dice Hebreos 4, luego continúa diciendo en el versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Pero ¿cuándo me acerco? ¿Con qué confianza? Con la que me enseñó el de al lado, que dice Dios. Con lo que mi pensamiento tiene ganas de cómo tienen que ser las cosas. Así me voy a acercar confiadamente, así no me puedo acercar nunca confiadamente. La única forma de acercarme al trono de la gracia, donde recibo misericordia y recibo gracia y recibo la ayuda cuando más lo necesito, la única forma de acercarme confiadamente es cuando he permitido que la palabra de Dios discierna mis pensamientos, mis intenciones.
Por eso yo en esta tarde te quiero unir esas dos partes que a mucha gente le cuesta trabajo unir. Ese versículo 12 de Hebreos 4 y luego que está hablando de la palabra y luego de repente comienza a hablar de acercarse al trono y muchos ahí producen una parada y se confunden. ¿Por qué cambia de tema? No, no está cambiando de tema. Necesitas dejar que la palabra te cale dentro y te diga lo que hay en ti. Y cuando la palabra te ha dicho lo que hay en ti, entonces tienes que venir con esa palabra al altar y decirle a Dios, Dios mío, dame la ayuda que necesito. Porque mira lo que dice tu palabra de mí. Mira lo que dice tu palabra de mi situación. Mira lo que dice tu palabra de mi presente. Mira lo que dice tu palabra de mi futuro. Y ahí tienes que venir al trono de gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Pero qué hacemos los cristianos? Que conforme a lo que tú entiendes y conforme a lo que te han dicho que viene en el futuro, especialmente los informativos, ahí con eso te vas al trono de gracia a decirle, Dios mío, mira, y dice el Dios mío, ¿qué quiere que mire? Iglesia, amados hermanos, amigos que nos visitáis ya o por primera vez o por segunda o por tercera vez, no resistamos más la palabra. Porque es la verdad que nos va a hacer verdaderamente libres. Es la verdad que nos va a proteger. Pero esta, la verdad, la palabra, Cristo, no tu entendimiento, no el entendimiento de los demás. Y la palabra va a cumplir su propósito. El Señor Jesucristo nos dejó su palabra para que se cumpliese en nosotros. El apóstol Pablo dice que todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Dice en 2 Corintios capítulo 1. Todas las promesas son en Él, sí y amén. Así que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios te dice a ti se va a cumplir. Es una garantía. Y para que cumpliéndose lo que Él dice tenga el efecto para lo cual fue enviada esa palabra. Como dice el profeta Isaías, la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. Sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Hermano, no solo la palabra que te da el Señor se va a cumplir, sino que va a tener el efecto para lo cual está siendo enviada sobre tu vida. Yo hoy quiero proponerte algo. Que te fíes de la palabra de Jesús. Mira, hay un proverbio, el proverbio 3:5, que dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Así que puedes fiarte de Jesucristo y te puedes fiar de Jesucristo más que de ti mismo. Porque termina diciendo ese proverbio y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo nos gusta apoyarnos en lo que entendemos? En lo que queremos, más bien diría yo. Pero el Señor dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El llamamiento que tengo para ti, iglesia, en esta tarde es que te fíes de las palabras de Jesús. Y te puedes fiar de sus palabras. El Señor Jesús dijo que resucitaría y lo hizo. De esta manera mostró que Él es verdadero Dios, el Todopoderoso, y que Él es fiel. Lo que promete, lo cumple. Entonces, te puedes fiar de su palabra, te puedes fiar de sus promesas, porque igualmente que cumplió fiel y poderosamente la palabra de resucitar, cumplirá el resto de palabras. Era la palabra profética más difícil de cumplir. Las demás todavía podían ser hasta fáciles de cumplir. Que nació en Belén. Bueno, pues con que José y María hubieran leído la Escritura, pues nos vamos para Belén. ¿Y nace el niño dónde? En Belén. Pues tan difícil no era que se cumpliera la Escritura, ¿no? Pero ¿y prometer resucitar? ¿Qué te parece eso? ¿Fácil? Te prometo que voy a morir. Pues es también fácil, te vas a un puente y te tiras y si no, pues te tiras 3 veces. Te lo digo en tono humorístico para que sepas que prometer morir puede ser hasta fácil. El prometer morir en una cruz en el Imperio Romano
pues quizá era todavía más sencillo. Pero te lo vuelvo a preguntar, ¿y prometer resucitar? ¿Cómo se hace eso? La única forma de prometer que vas a resucitar y hacerlo es porque Jesús era quien decía ser. Era Dios, el Hijo del Dios viviente, el Salvador, y Él era fiel. Y si entonces cumplió esa palabra, también va a cumplir las demás. Por eso yo esta tarde te invito, iglesia, a fiarte de Jesús, a fiarte de sus palabras, antes que apoyarte en tu propia prudencia. Porque la palabra tiene un poderoso contenido para hacerte libre, para protegerte, para guiarte. ¿Sí? Hay promesas de Jesús que se van a cumplir, en las cuales tú puedes esperar, muchas en la Biblia. Yo te quiero solamente recordar algunas. La palabra de no condenación y no perderse, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda. Puedes confiar en esa palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa es la palabra de no condenación. Dios no te condena, Él te salva. Eso se cumple. Si tú le crees, se cumple. La palabra de un hogar en el cielo. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dijo. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, muchas moradas, y yo voy a prepararles un lugar. Hay un lugar para ti en el cielo. Esa es la palabra de un hogar en el cielo con Jesús. La palabra de una nueva vida. Yo no sé cuántos necesitan esto, pero todos en nuestra vida hemos necesitado en algún momento comenzar de nuevo. La palabra de la nueva vida. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero el que nace de la palabra, por el Espíritu Santo, ese tiene una nueva vida. La palabra de vida con propósito. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra de una vida de realización. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esa es la palabra de realización. Esa palabra se va a cumplir en ti si tú la crees. Para ti que dices, pero si yo no sirvo para nada, pero si yo todo lo que empiezo no lo acabo, hay una palabra que se va a cumplir en ti. Es la palabra de realización. Si sigues unido a él, vas a llevar mucho fruto. La palabra de paz en medio de los sufrimientos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hay una paz para ti en medio de tu sufrimiento. Una paz que no te la puede dar el mundo, dijo Jesús. La palabra de descanso en medio de las presiones. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Esa palabra se cumple. La palabra de verdadera libertad, especialmente del pecado. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué seguir siendo esclavos de debilidades? Si esa palabra está dada para cumplirse. Son palabras que tienen un fortísimo contenido de liberación, de sanidad, de prosperidad. Pero hay que creerlas, hay que permanecer en ellas. La palabra de provisión segura. Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y Él nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro, danos el pan, la palabra de provisión segura. La palabra de protección contra el maligno. Nadie arrebatará a mis ovejas de mi mano. Así que cuando sientas ser atacado, atacada por el diablo, dile, tú no me arrebatas de la mano de mi Padre Celestial. Y esa palabra se tiene que cumplir. Y termino con esta. Hay muchas más. Hay promesas en toda la Biblia. Pero yo he querido coger estas propias palabras de Jesús. La palabra de su compañía fiel. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuál es el llamamiento que quiero hacer sobre tu vida? El llamamiento que quiero hacer sobre tu vida es que te fíes de la palabra de Jesús. Y cojas esa palabra y la traigas al altar y la pongas sobre tu vida. Y la pongas sobre tu situación.
y hagamos lo que hacemos normalmente, hagamos al contrario de lo que hacemos normalmente. Normalmente yo voy a Dios y ¿qué hago? Le cuento mi problema. Y yo lo que quiero es que tú cojas, ahora que vengas con tu problema, y te lo traigas aquí al altar, y a tu problema le digas, mira lo que dice la palabra de Dios de ti. Y si tú, por ejemplo, estás sufriendo de miedos, tú vengas con tu miedo al altar, al trono de gracia de donde viene el oportuno socorro, y le digas, miedo, mira lo que dice Jesucristo que hace contigo. Mi paz os doy. Yo recibo ahora paz. Mira lo que dice el Señor que hace contigo. No te dejaré y no te desampararé, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y le hablas tú a tu miedo, en el altar, le traes palabras, y entonces sí te puedes acercar confiadamente. ¿Por qué? Porque la va a cumplir el Señor, ahí está tu confianza. Por eso muchas veces no salimos confiados de nuestros tiempos de oración, ni de los altares. Porque no venimos confiados en que va a cumplir su palabra, porque no venimos con palabra de Dios, venimos con lo que yo entiendo, lo que yo creo, lo que me dijeron, y ahí vengo al altar a llorarle a Dios, y hay que hacerlo, y a pedirle, y hay que hacerlo. Pero no llega esa confianza a penetrar en nuestro interior. ¿Por qué? Porque no tenemos una palabra que nos hace verdaderamente libres. Pero cuando yo tengo una palabra, cuando la palabra me dice, pídele al Padre Celestial el pan de cada día. Y yo voy y le digo, mira, desempleo, te voy a hablar lo que dice Jesús de ti, que no me va a faltar el pan de cada día. Yo puedo estar confiado entonces. ¿Cuántos están entendiendo lo que hoy estoy diciendo? Iglesia, el llamamiento es fíate de la palabra de Jesús. Y con palabras que Él te haya dado, ven al altar y ponlas sobre tu situación. Para que la palabra que Dios te dio cumpla el efecto para el cual te la dio. ¿Sí? Cierra tus ojos. Medita un momentito en esto. Yo hoy quiero hacer un llamamiento al altar, a pasar un tiempo en el altar. Lo mismo no oro por ti y ni falta que hace, en otros momentos sí, si me lo pide el Señor. Pero yo lo que quiero es que tú vengas al altar, delante de su trono de gracia, a recibir el oportuno socorro, pero que venga confiadamente, con una palabra para ponerla en lo alto de tu vida o en lo alto de tu situación. Y diciéndole, me fío de ti, antes de que, incluso de mí mismo. Me fío de ti. Señor, cumpliste tu palabra, que moriría y resucitaría, también cumples esta que me has dado. Y le hables a tu situación, pongas esa palabra sobre tu situación. Y después de pasar un tiempo en el altar, pues te vas confiadamente de que Él va a derramar sobre ti su oportuno socorro. Fíate de la palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús es la que de verdad te hace libre.